Bueno, muy bien, para proseguir con la lectura de autores, en este caso autores antiguos, eclesiásticos, algunos padres de la Iglesia, vamos a ver algunos otros escritos referentes a este versículo Apocalipsis 24a, donde se habla que durante esos 1000 años se les dio la potestad de juzgar. Vamos a leer de vuelta a San Agustín en la Ciudad de Dios, haciendo referencia a que la Iglesia es la que reina con Cristo en este periodo de los 1000 años, ¿no? San Agustín escribe en la Ciudad de Dios: y las almas de los degollados para confesar a Cristo, añade el Apocalipsis, y por la palabra de Dios. Se sobreentiende aquí, dice Agustín, claro está, lo que dice a continuación: reinarán con Jesús 1000 años, es decir, las almas de los mártires todavía separadas de sus cuerpos. En efecto, las almas de los justos muertos no son separadas de la Iglesia, que es al presente el reino de Cristo. De otra suerte, no se haría su conmemoración en el altar de Dios, en la comunión del cuerpo de Cristo, y no les aprovecharía nada recurrir en los peligros al bautismo, para no salir del mundo sin haberlo recibido, ni a la reconciliación, cuando uno ha sido separado quizás de ese cuerpo por la penitencia o por la mala conciencia. Prosigue San Agustín. ¿Por, ¿Por qué estas prácticas, sino porque los fieles, aun los difuntos, son miembros de la Iglesia? Y es que, aunque con sus cuerpos todavía no reinan con él, sí reinan ya con sus almas durante estos 1000 años. La Iglesia reina, pues, aquí con Cristo en los vivos y en los muertos, porque como dice el apóstol, Cristo murió para adquirir dominio sobre los vivos y sobre los muertos, Romanos 14. Pero hace mención única de las almas de los mártires, porque reinan principalmente con Cristo. Estos muertos que lucharon hasta la muerte por la verdad, no basta para que, tomando el todo por la parte, entendamos también los demás muertos miembros de la Iglesia, que es el reino de Cristo. Bien, vemos entonces cómo estos autores están ya viendo esos 1000 años en la vida de la Iglesia. A partir de la encarnación, no se angustian ni hacen cálculos de cuándo comenzarán, sino que ya lo dan por comenzados con la encarnación del Verbo unigénito del Padre, venido en la carne, ¿no? Muy bien. Ecumenio, en su comentario al Apocalipsis, abona todavía un poco más la idea de lo bienaventurados que son los que no han conspirado contra Cristo. Escribe Ecumenio en su comentario sobre el Apocalipsis. Dice el Apocalipsis: y vi las almas de los degollados por dar testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Dice, vi a los degollados y a los muertos con hacha junto con los que estaban sentados en los tronos y juzgaban el resto de los hombres. Habla figuradamente de los miembros de quienes han sido muertos por la fe en Cristo, y especialmente de los que han sufrido mucho por ella. Sigue Ecumenio. En efecto, los echaron de las sinagogas, los expulsaron con muchas injurias, y por rapiña confiscaron sus propiedades, mientras ellos ponían totalmente su fe en Cristo, como atestigua el sabio apóstol. También dijo de ellos el Señor: bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y mintiendo digan de vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Ahí se está refiriendo a Mateo 5:11. Sigue Ecumenio. Continuando el hilo de la narración y sometiendo el pensamiento a la obediencia de la Sagrada Escritura, se ha de considerar que quienes no adoraron a la bestia y no recibieron el sello de su imagen, son aquellos que no estuvieron de acuerdo con los demás judíos en sus conjuras contra el Señor, ni quisieron consentir a las proposiciones del diablo,
rechazado por Dios, pues en esto consiste el adorarle a Él y a su imagen. Llama imagen a la huella de su voluntad, del diablo, en los corazones de los judíos. Él dice que este sello abarca su parte hegemónica, el pensamiento, y su parte práctica, pues la cabeza, de la que forma parte la frente, es símbolo de la parte hegemónica, y mientras que la mano es símbolo de la parte práctica. Recordemos que esa marca es en la frente y en la mano. Ecumenio ve ahí una somatización, diríamos, de la inteligencia y de la voluntad, la inteligencia que piensa y la voluntad que obra a través de la mano. Fijémonos además como otro autor, como Andrés de Cesarea, siguen viendo este poder, este reinado de los 1000 años, en la sangre de los mártires, ¿no? Cómo tienen poder sobre los demonios. Vuelvo a repetir, no aparecería esa perspectiva de ver este milenio en un futuro que no ha llegado, sino que ya ha llegado y se está viviendo, se lo está transitando. ¿Qué diferencia con las visiones, algunas de las visiones que tenemos actualmente, que muchos sacan cuentas a ver si todavía no empezó, ya empezó o empezará este milenio, ¿no? Bueno, Andrés de Cesarea en su comentario al Apocalipsis dice: al resto de los santos mártires que sufrieron por Cristo y no aceptaron la marca de la bestia espiritual del diablo, es decir, la imagen de su apostasía, les fue otorgado juicio, que significa poder para juzgar. Gracias a este, juzgan a los demonios hasta el día de hoy, como vemos, glorificados junto a Cristo hasta la consumación de la edad presente, honrados por reyes piadosos y gobernantes creyentes, y mostrando el poder otorgado por Dios contra toda enfermedad del cuerpo y toda actividad diabólica. El diablo, dice Andrés, el anticristo y falso profeta, comparten entre sí tanto acciones como nombres. Esto es evidente por el hecho de que cada uno de ellos es llamado bestia, y porque el dragón, claramente Satanás, aparece llevando 7 cabezas y 10 cuernos, con otras tantas diademas. Es más, la bestia que sale del mar, sin duda el anticristo, aparece con una forma semejante, lo cual testimonia la misma voluntad y la misma actividad tendente a la destrucción de aquellos a quienes engaña. Quienes actúan libres de ella reinarán con Cristo, de la manera antes mencionada hasta su segunda venida, gozando en mayor medida después de esta de las promesas divinas. Cuando nosotros leemos en el magisterio de la Iglesia los errores milenaristas, generalmente, tanto en su modo radical como en su milenarismo mitigado, hablan de un reinado temporal de Cristo y de su Iglesia. Acá en estos autores de estos siglos, del siglo III y IV en adelante, vemos cómo es realmente un reinado espiritual, ¿no? Recién decía Andrés, quienes actúan libres de ella reinarán con Cristo, es decir, libres de actividad demoníaca, actividad intelectual y actividad volitiva, son actividades espirituales, ¿sí? O sea, esto es un reinado claramente de tipo espiritual que por supuesto que se refleja en lo terrenal, porque el mártir es una víctima violenta, ¿sí? Por dar testimonio. Bien. Por último vamos a citar a Springio de Beja y otra vez a Ecumenio respecto a este reinado de Cristo, ¿no? Para terminar de rubricar esta idea. En el Tratado sobre el Apocalipsis, Springio va a observar que todos los mártires y fieles reinan por la señal de la cruz. Dice Springio: dice que reinaron con Cristo muchos años, es decir, en la señal de la cruz, bajo el imperio de la pasión del Señor. Las almas de todos los mártires y de todos los fieles cristianos resucitados y levantados del polvo de la tierra.
Qué belleza eso, ¿eh? Han reinado por la señal de la cruz, bajo el imperio de la pasión del Señor. Bueno, por último, para ir redondeando esta parte del comentario, volvemos a leer a Ecumenio respecto a aquellos que han seguido a Cristo. Dice Ecumenio, volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Está citando el Apocalipsis, ¿no? Dice Ecumenio, nuevamente habla aquí de 1000 años para designar, como ya hemos dicho antes, la vida del Señor sobre la tierra. Durante ella vivieron la vida espiritual y reinaron juntamente con Cristo, enfrentándose a los demonios, aliviando los sufrimientos y haciendo miles de milagros. Pues no se trata solo de estar con Cristo, el Rey de la Gloria, sino de reinar juntamente con Él. De ahí que el profeta diga de ellos, al extender el cielo, los reyes serán cubiertos por la nieve en el Selmón. Eso es una clara apreciación del Salmo 67. Bueno, vemos entonces cómo se insiste con esta dimensión espiritual, ¿no? Vivieron la vida espiritual, reinaron juntamente con Cristo, enfrentándose a demonios, aliviando sufrimientos y haciendo milagros. Es decir, el reinado es un reinado esencialmente espiritual, no otra cosa. No vamos a caminar nosotros por las declaraciones magisteriales respecto a los errores del milenarismo. Lo pueden encontrar tanto en el Magisterio de la Iglesia Católica como en el Catecismo de la Iglesia Católica, los errores del milenarismo, ¿no? Y cómo se los condena, sobre todo aquellos que interpretan una potestad de tipo histórica, terrenal, de esto que el Apocalipsis está mencionando, bien en otro orden, claramente victorioso, pero espiritual. Muy bien. Bueno, vamos a ingresar ahora en los versículos 5 y 6, que hablan de la primera resurrección. Volvemos a releerlos. Apocalipsis 20, 5 y 6. Los restantes muertos no vivieron hasta terminados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Hasta ahí el pasaje canónico 20, 5 y 6. En el comentario del padre Salguero, este dominico que estamos entreleyendo juntamente con algunos autores antiguos, en este tratado de la Biblia comentada, editada en la Biblioteca Autores Cristianos, el dominico escribe: San Juan llama bienaventurados a los que tengan parte en esta primera resurrección, porque si se mantienen fieles a la gracia, tienen ya asegurada la vida eterna. Y la segunda muerte, es decir, la muerte eterna, no tendrá poder sobre ellos, como indica el versículo 6. Prosigue el Padre. El vidente de Patmos quiere consolar a los cristianos y animarlos para que se mantengan firmes en su fe. El que esto haga será dichoso y santo, en cuanto que será en el cielo lo que eran los sacerdotes en el templo de la tierra, que vivían cerca de Dios y en su presencia, presentándole las ofrendas y los sacrificios. Tendrá una relación, prosigue el Padre, más íntima, una especial vinculación con Dios, como la que tenían los reyes y los sacerdotes de la antigua ley. Será como Jesucristo, Rey, con poder para juzgar, y sacerdote, con potestad para ofrecerle las oraciones y los sacrificios de toda la Iglesia y de la humanidad. Todo esto durará 1000 años. El que tenga parte en la primera resurrección, está diciendo el Padre, propia de los mártires y de los que han padecido por el nombre de Cristo, reinarán con Cristo por 1000 años y tendrán asegurada la resurrección final, porque el Señor ha afirmado:
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos, como está indicado en Mateo 5:10. Bueno, hasta ahí un breve comentario del dominico José Salguero. Vamos a leer algunos autores antiguos respecto a esta resurrección primera. Voy a hacer unas breves citas de varios autores, en vez de leer fragmentos enteros de sus obras, referentes a esto de la primera resurrección, para que no se haga tan extenso. Bueno, uno de los autores que hemos estudiado en este curso, Victorino de Petó, afirma que cuando el apóstol Pablo habla de las dos trompetas, indicando dos resurrecciones, la primera de ellas es la de los santos y de los judíos conversos, de los judíos creyentes, que reinarán con Cristo 1000 años, dice Victorino. La segunda de las trompetas, dice Victorino, es la resurrección final de los pecadores e impíos, que sufrirán la segunda muerte de la condenación en el infierno. Ecumenio y San Agustín van a acordar entre los dos, cada uno a su manera, que se puede entender que la primera resurrección es la de la fe, por la cual se pasa de la muerte a la vida. Ecumenio va a insistir que, aunque estuvo escondida mucho tiempo en el Antiguo Testamento, incluso durante el tiempo de la Encarnación, el Divino Espíritu Santo, dice Ecumenio, se hizo manifiesto y perceptible cuando llevó a muchos a recibir la fe en Cristo. Si leemos a Cesareo de Arles y a Orígenes, vamos a ver que acuerdan en que en Adán están todos muertos por los pecados y las maldades, pero la persona santa a la que Cristo bautiza con el Espíritu Santo recibe la primer resurrección. El bautismo sería la primera de las resurrecciones. Resucitando, ahí va a agregar también San Agustín, abonando esa idea. Dice Agustín, los que participan en esta primera resurrección, resucitando de la muerte del pecado y perseverando en la vida nueva, no sufrirán la segunda muerte del castigo eterno por el pecado. O sea, esa primera resurrección sería la salida con Cristo del sepulcro en el bautismo. Orígenes agrega, Cristo bautiza el nombre santo en el Espíritu y al pecador en fuego. Repito, Cristo bautiza al hombre santo en el Espíritu y al pecador en el fuego. Sigue Orígenes. Los que pecan después de la primera resurrección del Espíritu Santo han de recibir otra resurrección por el bautismo purificador del fuego. Maravilloso es esto. Veamos algunos otros autores que ahora se van a referir a la segunda muerte. Andrés de Cesarea dirá que los que resucitan para la segunda muerte de tormento interminable permanecerán como muertos. Y agrega a San Agustín y a Springio, ya que no hay verdadera vida donde no hay alegría y felicidad. San Agustín va a seguir diciendo, es más, en la segunda muerte, dice Agustín, ¿no? El dolor aflija pero nunca destruye. Perdón, en la segunda muerte el dolor aflige pero nunca destruye, para que la corrupción de la muerte continúe sin que muera. Apringio va a decir, los que resucitan para estar eternamente con Cristo, reinarán con Él en la fuerza de la cruz y en la soberanía de su poder. Vuelve a aparecer la idea fortísima de la cruz. Cesareo de Arles decía que, igual que ahora, los santos reinan con Cristo manteniéndose libres de la tentación y reinan como sacerdotes en Él, que es el verdadero sacerdote. Tanto Andrés de Cesarea como Ecumenio van a redondear esta idea diciendo aproximadamente esto. Estoy parafraseando, citando fragmentos de ellos. Dicen estos dos, Andrés de Cesarea y Ecumenio. Así también, cuando lleguen las cosas eternas y pase la realidad temporal, los santos poseerán el reino de Cristo con más certeza. Así pues, hay una primera muerte que es física y temporal,
y una segunda muerte que es espiritual y eterna. Y hay una primera resurrección, que es la de la fe, y una segunda resurrección, que es universal y para todos, incluso para los no dispuestos. En esta obra que nosotros hemos tomado bibliográficamente, la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, tomo 12, de Ciudad Nueva, en muchos de los ejes temáticos, los capítulos del Apocalipsis muchas veces están subtitulados por temas que están dentro de cada capítulo. Estos compiladores, que han hecho una obra magnífica de toda la Biblia, hacen una especie de presentación en miniatura. No se me ocurre una expresión más académica, pero es una breve presentación de frases que cada autor va a ir salpicando respecto al tema y después desarrollan cada una de las citas en su contexto, de varios renglones hacia atrás y hacia adelante, que por supuesto que nosotros estamos tomando algunos simplemente para, con este humilde trabajo, dejar abierta la inquietud a que lean este tipo de bibliografías en donde la Sagrada Escritura se comenta por estos exegetas de manera magistral, ¿no? Así que bueno, en este último fragmento lo que he hecho es simplemente parafrasear la presentación en pequeñas frases de algunos autores antiguos respecto a este tema de la resurrección primera en los versículos 5 y 6 del capítulo 20 del Apocalipsis.